honor y un privilegio, bueno, desde Bolivia, poder compartir esta experiencia de las prácticas profesionales y preprofesionales universitarias. Es importante, y si bien trato de romper un poco el esquema de la investigación, habitualmente nos pasa esto, ¿no? Ya terminé la carrera, ya puedo trabajar, pero necesitas experiencia laboral para trabajar. Entonces, al momento de postularnos a un proyecto, a una consultoría, algún tipo de trabajo, siempre habitualmente se pide, y sobre todo en Bolivia, una experiencia mínima de 3 años. Entonces, ¿cómo una persona puede acceder a un joven, una señorita puede acceder a un trabajo, pero sin no tiene experiencia laboral? Entonces, si uno no tiene experiencia laboral, no accede a esta situación. Entonces es complejo y se crea un bucle. O sea, si yo no tengo trabajo, no puedo tener experiencia laboral. Y si no tengo experiencia laboral, no tengo trabajo. Entonces se crea este bucle infinito de experiencia laboral donde se razona que en muchas carreras o en la mayoría de las carreras en Bolivia no es primordial o no es un requisito em, exacto para uno poder titularse de la carrera. Si bien existe el trabajo dirigido eh, es una modalidad de titulación, el trabajo dirigido, lastimosamente, este puede ser omitido. Uno puede titularse por medio de una tesis, de una investigación, o puede titularse por un examen de grado. Entonces, el trabajo dirigido no siempre es la alternativa. Entonces, encontramos que la pasantía o la práctica profesional y preprofesional es importante a la hora de realizar un trabajo o a la hora de buscar el trabajo. Si bien en Bolivia hay normas y leyes que establecen que la pasantía, bueno, un artículo de la Ley de la Juventud establece que la pasantía se considera como experiencia laboral, en muchos casos no se la da. Entonces, por eso el nombre de infravalorada, porque lastimosamente el proceso que hay detrás de la formación académica, sea por competencias o no, que esto lo vamos a ver más adelante, involucra que ya un estudio acabado llega a ser incompleto dado que uno no tiene la experiencia laboral requerida. Entonces, en esa tuición, la investigación que se ha venido realizando expone desde un paradigma hermenéutico, donde tratamos de ver al mismo tiempo que esto es una dinámica holística, multidimensional, que no solo vemos el tema educación, sino también el tema laboral, donde vemos las interacciones entre los estudiantes, que este estadio más o menos de transición del ámbito académico, del ámbito del aprendizaje al ámbito laboral, donde se pone en práctica estos conocimientos, estas habilidades, estas competencias adquiridas a lo largo del proceso, eh, tiene que pasar por una fase introductoria. Si bien hay fases de kinder a la educación formal y de la educación incluso de primaria a secundaria y transiciones que ahí acompañan los padres, hay una transición interesante que existe entre la secundaria y la universidad, donde los estudiantes, donde los jóvenes señoritas se la pasan buscando el norte de nuestras vidas. Asimismo, en esa situación, en la transición de la academia, de la licenciatura hacia la inclusión laboral, también existe este buque navegante de exploración, porque uno trata de comprender la interacción que va a tener el estudiante, que ya no es un estudiante, sino ya es una trabajadora o un trabajador. Y cómo es la relación ya no con un docente, sino con una empresa, con algún contratante, con alguna persona que tiene que asimilar estos aspectos. En ese caso, analizamos en el paradigma hermenéutico. En el sociocéntrico, en el paradigma sociocéntrico, tomamos las experiencias a partir de la crítica a la experiencia que tienen estos estudiantes al momento de realizar las prácticas. Tomamos como un pluralismo metodológico y de un diálogo participativo sobre los valores políticos que tiene la investigación, sobre el efecto que tiene las líneas políticas en educación en Bolivia y al mismo tiempo cómo las diferentes dimensiones de la educación afectan directamente a los modelos educativos y de incorporación
en el ámbito laboral en Bolivia por parte de la educación superior. Siguiendo así, que de investigación también es descriptiva, porque llegamos a conocer situaciones y tratamos de develar en qué consiste la pasantía, en qué consiste la práctica preprofesional y la práctica profesional, que son dimensiones o aspectos totalmente diferentes que hay que aterrizarlos, porque uno puede realizar ambas situaciones estando o fuera o dentro de la universidad. Al mismo tiempo, llega a ser una investigación analítica que se analiza tanto los componentes teóricos como prácticos de la pasantía en una etapa donde los estudiantes buscan ser incluidos en el mercado laboral y como también hay ciertas normativas que respaldan esta directriz, que se conoce como una nueva rama del derecho como derecho educativo, que es algo nuevo en los ámbitos del derecho. Para sí ir continuando con esta investigación, los enfoques que se han venido tomando, haciendo el enfoque metodológico de la investigación, tanto dialéctico integral, porque no solo hemos visto el tema cuantitativo o cualitativo a través de las entrevistas o el análisis teórico o diferentes entrevistas o encuestas que se han venido realizando o los datos que nos han ido proporcionando las instituciones adecuadas, sino también que se han venido dividiendo las dimensiones. En este caso, para la tesis primordial se tomó la dimensión del derecho, se tomó la dimensión pedagógica y la dimensión laboral. Ya para esta investigación que estamos exponiendo en este congreso, se tomó el aspecto sumamente laboral que es importante y al mismo tiempo sobre el ámbito o sobre la dimensión educativa y el impacto que tiene en la educación superior. Eh, y también se dio un enfoque jurídico, dado las leyes que contienen estos aspectos importantes dentro de la normativa boliviana. Los métodos fueron analíticos, de análisis de la teoría, como ya lo mencionamos, deductivos, que partimos de las teorías que afectan directamente a las pasantías, tanto en el ámbito educativo y la práctica laboral, y el método inductivo que observa las pasantías de los estudiantes en un aspecto macro mediante las encuestas que se vinieron realizando. El El documento tiene un diseño teórico donde nos basamos un aspecto primordial sobre las teorías que se basan en las prácticas profesionales y preprofesionales y un expofacto propositivo que analizamos lo que se basa o lo que hay, lo que se estudia después del hecho. Y en este caso analizamos las prácticas preprofesionales y profesionales después de haberse realizadas para ver su impacto dentro de los estudiantes. Entonces, ya en esa tesitura vemos que, primero que nada, el marco normativo que existe dentro de Bolivia no es el necesario o el adecuado para establecer a las pasantías en Bolivia, teniendo en cuenta que Perú, Argentina y Brasil tienen una respuesta interesante como un marco normativo que regula estas actividades. Al mismo tiempo, encontramos que las pasantías son una herramienta necesaria, dado que, primer aspecto, que esto ya lo vamos a ver en los resultados, afecta directamente a la educación por competencias y a la educación integral, al enfoque integral que da las leyes en Bolivia. Y al mismo tiempo se dieron que muchos de los estudiantes que realizaron prácticas profesionales y preprofesionales no contaban con el apoyo necesario. Si bien la universidad o el ente educativo, la matriz, donde los estudiantes realizaban estos aprendizajes, no tenía un contacto directo o un involucramiento directo hacia las empresas o las instituciones públicas donde se hacían las prácticas profesionales. Entonces, no había una guía directa dentro de este trabajo, no había una supervisión, dado que si bien las empresas están reguladas por el Estado, en el caso de Bolivia, por el Ministerio de Trabajo,
las universidades tienen un marco autonómico y no, y en el caso de las universidades privadas, un marco de jurisdicción dentro del Ministerio de Educación, no tienen una tuición directa para afectar a las empresas en caso de que no estén realizando adecuadamente las pasantías o las prácticas laborales preprofesionales o profesionales los estudiantes. Entonces encontramos que muchos estudiantes en sus prácticas fueron considerados como meseros, fueron considerados como mensajeros, donde no eran esos aspectos las competencias o habilidades adquiridas para ponerlas en práctica, sino fueron diferentes aspectos fundamentales de eh, habilidades blandas, pero no sustentan el aprendizaje que los estudiantes han venido realizando en sus periodos formativos de 4 o 5 años, que es la licenciatura aquí en Bolivia. Entonces, en esa, en esa, en esa tesitura, en la discusión y en las conclusiones, encontramos que la educación por competencias, si bien es un enfoque innovador dentro de la visión que se da por parte del renovar y mejorar la educación, sobre todo en Bolivia, que también está muy en boga en el mundo, queda muy corta o queda incompleta al momento de poder plasmar estas competencias, tanto eh, habilidades blandas y duras, dentro de el ámbito laboral, porque si bien entendemos que las competencias que se han venido adquiriendo en el transcurso de los años de aprendizaje, pueden ser utilizadas o no, dependiendo la situación, o en el ámbito laboral que estén. Entonces, no hay un espacio directo controlado donde se pueda poner en práctica estas habilidades adquiridas. Entonces, ahí vemos algo interesante, que las pasantías son infravaloradas porque muchas de las instituciones, al no contemplar las pasantías como una experiencia laboral, ven que los estudiantes no tienen las competencias o las habilidades necesarias. Suponen que estas habilidades no fueron adquiridas porque si bien una pasantía no está regulada o no está vista de la mejor manera, se entiende de que los estudiantes tienen que tener una experiencia laboral tácita, expresa. Entonces, ahí vemos una infravaloración por parte de las empresas al momento de realizar las prácticas profesionales y preprofesionales. La educación integral en Bolivia, que establece la ley número 070, que tiene que tener un enfoque y dimensiones de integralidad, mencionan aspectos fundamentales que a la hora de la práctica no se llevan a cabo, dado que la integralidad no solamente hablamos de un todo, sino de la inclusión y en análisis racional. Como lo decía en un principio, este estadio, un pensamiento, una actitud, un espíritu de investigación, de estudio, no es similar al espíritu laboral, a una conducta laboral. Entonces, la educación integral tiene que ser incluida o tiene que ser parte de este proceso, pero desde el ojo de las prácticas profesionales, donde ahí sí se pueden ver otros componentes, no solo como comportamientos o como elementos del sistema por parte de los estudiantes, sino como una cultura laboral, no como ya dejando de lado la cultura educativa o la cultura del estudio que tenemos y teniendo un pensamiento o un espíritu laboral que uno necesita ir trabajándolo, porque este estadio es necesario para poder transitar entre la educación superior universitaria y el ámbito laboral. Al momento del análisis teórico, encontramos ciertas diferencias impresionantes y primordiales que hay que aterrizar en esta investigación a la hora de definir las prácticas profesionales y las prácticas preprofesionales. Las prácticas preprofesionales se llevan a cabo según eruditos pedagógicos y conceptos que se han ido encontrando en la investigación, se llevan a cabo durante el proceso de educación. O sea, quiere decir que entre el primero y quinto año de educación, de formación superior, en este caso estamos hablando netamente de la universitaria y no así de la educación técnica que tiene otros matices, o incluso dentro del área de medicina, que también es parte primordial que uno tiene que realizar sus prácticas, su internado o su internship, como se denomina,
mm, los estudiantes pueden o no realizar estas prácticas dentro de sus estudios formales. Entonces, en estos 4 años o en estos 5 años, los estudiantes simplemente se dirigen a realizar su labor como estudiante. Entonces, ahí vemos la necesidad de implementar la práctica preprofesional, porque esto es antes de concluir sus años de estudio. Entonces, es importante este análisis, este criterio, porque ya incluso ahí hay un acompañamiento por parte de la universidad y por parte de la institución donde se contrata el estudiante. Entonces, es ahí el análisis donde uno puede ver que esta práctica puede incluirse incluso como, y se debe incluir como experiencia laboral, dado los criterios que ya se van manejando. Segundo aspecto, la práctica profesional se da en el momento que uno concluye la malla curricular. Entonces, al incluir en la malla curricular la pasantía o la práctica preprofesional, ya ahí forma parte de una materia o de un aspecto controlado. Sin embargo, una vez que concluye el estudiante la malla curricular, los temas, los años de estudio, existe un cierto vacío, un estadio donde los estudiantes ya están a punto de titularse en sus investigaciones de tesis, preparando para la última defensa. Entonces, ahí también podrían realizar. En Bolivia se los denomina como egresados a los jóvenes, a las señoritas que concluyen este periodo. Entonces, ahí podemos encontrar que la pasantía ya llega a ser como un aspecto de la práctica profesional. Si bien aún no tiene el título, que a partir del título es el punto cero de la experiencia profesional, pero la práctica preprofesional se podría hacer en este momento. Entonces, es necesario esta discusión y esta diferenciación, como ya lo vemos, ¿no? Tenemos que definir la experiencia laboral, la experiencia preprofesional y la experiencia profesional en Bolivia y definir el término de pasantía, porque la pasantía puede englobar cualquiera de estos ámbitos, pero no hay una teoría básica, una norma establecida donde se denomina la pasantía como una experiencia laboral. Y algo importante, como ya lo mencionaba en algún momento, las universidades no tienen control sobre las empresas ni organizaciones públicas o pertenecientes al Estado. Entonces, muchas investigaciones, y con esto cierro, muchas investigaciones engloban que la práctica o las pasantías son hechos regulados el, por el ámbito laboral, cosa que no es así. Justamente el título de esta investigación es un hecho educativo. La pasantía, al ser un hecho educativo administrado por la educación, tiene que ser regido por ciertos niveles diferentes del Estado. Entonces, ahí vemos una gran diferencia y una gran disimilitud de lo que se viene analizando de las pasantías en Bolivia, sobre todo de las investigaciones. Entonces, ahí vemos que el Estado como ente controlador y supervisor de la educación en Bolivia es necesario que sea un ente al mismo tiempo de regulador, observador, donde los estudiantes puedan denunciar ciertos actos antipedagógicos, antieducativos, ¿no? Que en algún momento se planteaba como delitos educativos, donde se generan espacios que el estudiante no es propicio, o sea, no estudie 5 años de derecho para uno llevar el café, para ir a fotocopiar, para ir a comprar algo dentro de los bufetes, juzgados y demás. Entonces, es importante estos criterios para que el Estado tenga un control dentro del Ministerio de Educación, sobre todo, ya que este es un hecho educativo, y que se pueda hacer un control vehemente para que se realice en este proceso, porque la pasantía, sea profesional o preprofesional, es un espacio necesario para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de todo lo aprendido a lo largo del proceso. Entonces, desvalorizarlas o infravalorarlas es un pecado capital educativo, denotando que para pulir y complementar todos los aprendizajes realizados anteriormente en la academia superior, la práctica profesional es un espacio seguro donde las y los estudiantes pueden realizar todos los aspectos necesarios y al mismo tiempo puedan surgir y profundizar ciertas habilidades blandas o duras
y ser perfeccionadas en el ámbito laboral, para que en el momento de buscar trabajo no necesiten de decir que porque no tienes experiencia, cuando una pasantía sí puede brindar la experiencia necesaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Abrimos el espacio para que los asistentes realicen sus respectivas preguntas por medio del chat. Por otra parte, avisarles que con esta ponencia damos por finalizada la jornada de la tarde del Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad, CIDIES, y agradecemos enormemente su participación, no sin antes invitarlos a participar el día de mañana de nuestra sala temática de Ciencias Sociales a partir de las 9 de la mañana, hora de Colombia. Acá tenemos una serie de preguntas. Nos dice, ¿las pasantías son una opción de grado? Las pasantías no están consideradas dentro de muchos aspectos y justamente con la colega que me antecedía mencionaban que hacían las experiencias